Perdón, pero tengo que volver a empezar la lectura de Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos, porque no estaba grabando. Entonces, les da la oportunidad a ustedes de memorizar esos versículos. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Dios siempre ha tenido sus mensajeros para proclamar las buenas nuevas de salvación al hombre. Su gran mensaje de misericordia para con el hombre terco obstinado que no ha querido atender el mensaje de Dios, que no ha querido reconocer que es un gran pecador y que no tiene la menor oportunidad de entrar al cielo, a menos que Dios directamente intervenga. Y lo hizo. Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por el hombre, para que el hombre, basado en ese sacrificio, pudiera tener solución a sus pecados, limpia de sus pecados, y estar bien con Dios para poder pasar con Él la eternidad en el cielo. Un mensaje glorioso, precioso, que realmente resuelve el terrible problema del hombre, que sería totalmente imposible de solucionar si no fuera por la intervención directa de Dios. Y este mensaje de Dios ha sido a través de los siglos. Siempre Dios ha tenido fuertes mensajeros que hablan del Evangelio y la necesidad que tiene el hombre de poner orden en su vida.
que despierte de este letargo espiritual en el que siempre ha estado. Inclusive su pueblo escogido, Israel, que fue escogido para predicar a los demás pueblos, en su mayoría fallaron terriblemente, y Dios tuvo que mandar sus mensajeros inclusive para este pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 17, en el versículo 13. Segunda de Reyes 17, versículo 13, que dice así. Segunda de Reyes 17, 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero el hombre no escuchó. El hombre no ha escuchado. Dice aquí mismo el versículo 14 y el 15, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Pues sí, realmente el hombre, aún hasta nuestros días, sigue sin querer escuchar. Israel tuvo un juicio terrible por no querer escuchar después de siglos de que Dios estuvo pacientemente hablando con ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Jeremías capítulo 44, Jeremías 44, versículos 4 al 6. Jeremías 44, 4 al 6. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy primero y yo soy postrero, y fuera de mí no hay ningún Dios. Pero no atendieron, no lo hicieron. Y hubo Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías. ¿Cuántas personas envió Dios a través de siglos? Siempre hablando al pueblo para que el pueblo se convirtiera. Y no se convirtió. Dios tuvo que traer consecuencias terribles sobre ellos, porque aunque Dios es un Dios misericordioso, el pecado se paga. Estos hombres confrontaban al pueblo y nada, porque la mayoría de ellos inclusive eran matados por tener esa clase de mensajes tan confrontantes para con el pueblo.
Dios también siempre, sin embargo, a pesar de tanta hostilidad del hombre para con Dios, ha tenido siempre un remanente, un grupo pequeño de hombres que sí son fieles a Dios. Siempre lo prometió, siempre lo habrá, aún hoy en nuestros días, cuando el mundo está realmente yendo en sentido contrario, sí hay gente que quiere escuchar y seguir la voz de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice Dios. Isaías capítulo 10, en el versículo 20. Isaías 10:20, que dice así, Isaías 10:20. Isaías 10:20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Entonces realmente no importa que en este tiempo las cosas estén tan mal para con Dios. A veces pensamos que es como un juego de fútbol, ¿verdad? En donde dicen, pues ya van 10-1, ya realmente no hay nada que hacer. Ya ganó el otro equipo. Pero no es así. Dios siempre tiene un pequeño grupo, siempre lo ha tenido a través de todos los siglos. Siempre llamando al hombre a que se arrepienta de sus malos caminos y voltee al Dios clemente y misericordioso que tiene amplio deseo de perdonar. El mismo Jesús se la pasaba precisamente predicando todo esto. Mateo 4:17, Mateo 4:17, que dice, Mateo 4:17, Mateo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:38, Marcos 1:38, que dice, Marcos 1:38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto yo he venido. Bueno, pues Juan el Bautista, todos estaban predicando lo mismo. Juan el Bautista, ahí en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles mismos estaban siendo capacitados para predicar esas cosas. Mateo 10, 5 al 7.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, la primera predicación del Nuevo Testamento, allá en Hechos, capítulo 2, versículo 14, él habla precisamente de esa necesidad imperiosa de arrepentirse y volver a Dios. Entonces Pedro, Hechos 2:14, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les dijo diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y él habla todo este discurso de la necesidad de arrepentirse. Arrepentíos, dice el versículo que está en 2:38, al terminar su plática. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y así también Felipe, Esteban en el capítulo 7 de Hechos, Felipe en el capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versículo 12 de Hechos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí mismo el versículo 31 en el capítulo 8 de Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció del evangelio de Jesús. ¿Sí? Y bueno, pues el mensaje no ha cambiado. Y claro, Pablo, en el capítulo 13, Pablo, capítulo 13, versículo 15, la primera plática formal allá en Antioquía de Pisidia, dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, les dijo. Y aquí pues vemos toda una plática que tiene realmente el mismo tema. Dios tiene sus enviados, Dios tiene sus mensajeros, y lo ha hecho después de los apóstoles. Ellos prepararon gente conforme a 2 de Timoteo 2:2, que encomienden a hombres fieles para que ellos también puedan enseñar a otros. Y vino Tito y vino Timoteo, y luego los discípulos de ellos. Pasaron los siglos, siglo V, VI, X, llegó Lutero, llegó Juan Calvino, llegó Wesley, llegó Knox, y hasta nuestros días Dios siempre tiene sus predicadores con el mismo mensaje. Y desgraciadamente el hombre pues tiene la misma actitud. Mañana lo vemos. Otro día te escucharemos. Hoy estamos muy ocupados entreteniéndonos con la vida. Pero en el futuro, cuando venga todas estas situaciones de Apocalipsis, cuando sea el período en donde los cristianos ya no estén más porque han sido arrebatados al cielo, y aparece el anticristo para poner orden en la tierra ante tal desaparición, han desaparecido inclusive todos los niños de la tierra. Y hay un gran caos, y llega el anticristo que tiene todo el poder de Satanás y trata de poner orden, y la gente le entrega su confianza. Él nos va a sacar adelante, Él va a hacer que esta tierra sea el vergel que siempre hemos querido que sea. Y este hombre empieza a trabajar, pero Dios en este periodo está empezando a desatar toda su ira sobre la tierra. Y ya la hemos visto en
en las pláticas pasadas de grandes terremotos y de grandes tragedias, meteoros del cielo, cosas terribles. E inclusive la semana pasada vimos en la sexta trompeta como Dios desencadena a los demonios que salgan, demonios encadenados por los siglos para que no hicieran tanto mal a la tierra, ahora son desencadenados para que haya gran juicio. Y con ello dice el apóstol Juan que vienen 3 ayes. ¡Ay! De lo que va a pasar en la tierra con todos estos demonios que han salido para hacer daño en la tierra, en donde la tercera parte de la humanidad muere de una manera terrible, y hay cosas que ya están todo desembocado con un desorden total. Pero hay 2 ayes más, y este es uno de ellos, en donde Dios nuevamente con su gran misericordia quiere predicar a todas las criaturas del mundo, en medio del gran juicio que hay, porque hay gran predicación. Acuérdate que hay 144,000 judíos convertidos que están predicando con mucha fuerza. Nadie los puede parar. Que si los quieren parar, claro que si pudieran, pero Dios tiene una protección especial para con ellos. En este periodo los ángeles mismos están predicando, y hay muchos cristianos que están predicando, una gran multitud. Lo vemos, si te acuerdas, aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando dice en el capítulo 7, versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí el versículo 9 dice que es una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del Cordero. Habrá gran conversiones, gran predicación durante ese tiempo, pero el juicio, claro, será mucho mayor. Y la mayoría de la gente no querrá escuchar. ¡Qué terrible! Pero bueno, se cumple lo que dijo Dios allí en el capítulo 21 de Mateo 24, 21, que dice, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice el versículo. Pero hay otro versículo que dice que se predicará el evangelio por todos lados, como nunca se ha hecho. Y será predicado el evangelio en todo el mundo, dice el versículo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es Mateo 24, 14. Dios se va a asegurar de que hasta el último momento estará el evangelio accesible a la gente para que se arrepientan. Y tú te acuerdas que Jesús ahí mismo, cuando estaba colgado en el madero, a punto de morir, todavía estaba predicando a las personas que estaban alrededor. Y uno de los ladrones le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba predicando, porque esa es realmente lo que se debe hacer ante el terrible resultado de la maldad del hombre que viene para toda la humanidad, y que algunos pueden ser salvos si ponen atención al mensaje de Dios. El mensaje de Dios está allí todo el tiempo, para que no haya excusa de algunos que por alguna razón pudieran decir: pero es que a mí no me dijeron. No es así. Un juicio a un mundo malvado
una misericordia y gracia de Dios derramada como nunca se había derramado antes. Y en este capítulo 11 de Apocalipsis vamos a ver que vienen dos personas a predicar como nunca se ha predicado antes. Aquí los llama los dos testigos. Bueno, ya con la tecnología que tenemos ahora, yo creo que, no sé si viste el último juego de fútbol o el penúltimo o el de los 75 que ha habido, cuando menos uno por ahí, pero no tienes que ir a Rusia. Ahí mismo en tu sala te lo ponen con varias cámaras, del lado opuesto, del lado para arriba y por abajo, en cámara lenta y todo lo que tú quieras, a color y de blanco y negro, como tú quieras. Entonces, imagínate cómo esa tecnología la va a usar Dios para con sus dos testigos. Bueno, empezando este capítulo 11 de Apocalipsis, hay algunas cosas que podemos ver antes de entrar en el tema de los dos testigos, porque la palabra de Dios dice, como número 1, el templo. El templo. Dice la palabra de Dios: entonces me fue dada a mí, Juan, una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bueno, hasta ahora hemos visto en su gran mayoría, en su gran parte, que el apóstol Juan ha estado de observador, nada más escribiendo. Ahora él participa en lo que quiere Dios hacer. Y le dice que vaya a medir el templo y el altar y a los que adoran allí. Bueno, pues no sé si sepas, pero realmente estamos hablando de 5 diferentes templos, porque el templo de Salomón fue destruido finalmente por Nabucodonosor. Pero después se volvió a construir otro templo bajo los judíos que regresaron después de 70 años de cautividad en Babilonia. Con Zorobabel y con Josué, el sacerdote Josué, lo reconstruyeron. Pero después vino la reconstrucción de Herodes, en donde en 46 años se levantó ese templo que Jesús mismo vio cuando él estuvo aquí en la tierra, el templo de Herodes. Templo que fue totalmente destruido cuando Tito, con todo su ejército romano, entró en Jerusalén en el año 70 y lo hizo trizas. Y no quedó piedra sobre piedra, como Jesús dijo que así habría de ser. ¿Veis este templo? Pues no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70, teniendo ya 3 veces la reconstrucción del templo. Pero cuando esté el anticristo, como los 3 primeros años y medio será un gran salvador para el mundo, él será muy amigo de todos los judíos y el templo será reconstruido con toda su magnificencia durante el periodo del anticristo. Así es. Y por último, Cristo mismo tendrá un templo en el milenio 5. Pero estamos hablando ahorita del templo durante el periodo del anticristo. Y le dice Dios a Juan: levántate y mide el templo y el altar y a los que en él adoran. ¿Sí? Y realmente queremos decir que no está hablando de un templo físico que él debe de medir. Está hablando de los judíos que van a ser preservados con toda la protección de Dios. Porque Dios no abandona a los suyos.
en medio de los juicios terribles que habrá sobre la tierra en estos periodos, Dios preservará a los suyos. Mídelos. Quiero saber cuántos son, quiero saber quiénes son, como si Dios no supiera, ¿verdad? Pero solamente lo está haciendo de una manera simbólica para que todos sepan que Dios cumple sus promesas. Y mira que los judíos pues estaban realmente muy mal, siempre lo han estado. Aún en estos días siempre están totalmente atemorizados de que haya una bomba y de que haya terrorismo y de que haya esto y lo otro, y no pueden ni dormir allí en Israel los judíos. Pero Dios con siempre los preservará. Así es. Y en el milenio pues se va a reconstruir maravillosamente el templo, ahí donde está ahorita el Domo de la Roca, que es un templo musulmán, que ahorita sería imposible construirlo porque sería guerra civil contra los musulmanes. Entonces realmente estamos hablando de un símbolo de protección. Todas estas personas que yo quiero proteger en medio del gran juicio que va a haber en la tierra. Pero cuidado con los otros, con los que están fuera, con los que no quieren escuchar. Ellos sí tendrán toda la ira de Dios. Y por eso dice aquí en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Ese periodo último de la tribulación sí son 7 años, pero los 13 últimos años, cuando se descara el anticristo y dice que él mismo es Dios y deben ser adorado, esos últimos 3 años y medio que se llaman la gran tribulación, van a hacer muchas cosas contra los cristianos. Y esos dice Dios, déjalos aparte. Son 3 años y medio que ellos van a hacer muchas cosas porque ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Bueno, esta es la primera parte de este capítulo 11, en donde Dios se asegura que nosotros sabemos que tenemos la protección de Dios. Y si nos llegan a matar, pues más fácilmente nos vamos al cielo, tenemos todo arreglado. Dios tiene a su pueblo totalmente localizado, Él tiene a los suyos con la protección de Dios. Pero a partir del versículo 3 entran estos 2 hombres que se llaman los 2 testigos. Entonces esta plática pues la podemos dividir en 2, que es el templo, la protección de los hijos de Dios, y el testimonio de estos hombres que seguirán predicando con muchísima fuerza. Nunca habrá habido tanta fuerza de predicación como en este tiempo con estas 2 personas. Entonces, como número 2, vamos a ver a estos 2 testigos. Dice el versículo 3, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estas personas van a estar predicando con gran fuerza por 3 años y medio. Y van a ser muy famosos, yo creo que las televisoras van a estar pasando sus mensajes día y noche. Desde Jerusalén, ellos van a estar en Jerusalén. Ahí en el templo o muy cerquita del templo, y van a estar predicando todo el tiempo. Van a ser personas humanas, totalmente como nosotros, pero Dios les va a dar un poder muy especial, sus 2 testigos. Y las cámaras y el radio y todo se olvidarán del campeonato de fútbol o no sé qué, y van a concentrarse en eso porque van a predicar muy fuerte el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Y qué crees tú que van a predicar? Pues la misma palabra de siempre: arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Vamos a ver 6 o 7 cosas acerca de estos dos testigos a través de estos versículos para entender un poquito esta situación de los dos testigos. Pues no es sorpresa que estos dos testigos están exactamente en la mitad del libro, en el capítulo 11, cuando sabemos que Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y van a predicar por 3 años y medio, Van a estar predicando todo este periodo de la gran tribulación y avisando que ahí viene. Lo que ya vino, que ha sido terrible, no es nada. Por favor, pongan atención. Y vamos a ver estas cosas de estos testigos, en donde, inciso A, vemos su trabajo. ¿Qué es lo que estas personas hacen? Eso está en el versículo 3. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Día y noche, todo el tiempo. Cuando vimos la película de Dejados Atrás, que habla de todo esto del Apocalipsis, presentan a los dos testigos ahí frente al muro y están predicando todo el tiempo. Y ahí están las cámaras y todo es de noche y es de día y predican y pues tienen muchísima fuerza. No sé cómo comen, no entiendo muy bien todo, pero sí están predicando todo ese tiempo por 1260 días. Aquí dice profetizan. A veces hay que entender bien esta palabra. En el Antiguo Testamento, realmente la palabra profetizar se refería a hablar de cosas nuevas que iban a pasar, a predecir lo que venía en el futuro. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos que profetizar significa predicar, extender la palabra, hacerla accesible a los demás. Entonces estas personas están predicando con mucha fuerza. Dios les va a dar una energía espectacular para que estén predicando todo el tiempo. Ese es el trabajo que ellos tendrán durante ese periodo importantísimo de la tierra, en donde ya viene el fin, no queda mucho tiempo, 3 años se van rapidísimos. Pongan atención y conviértanse a Jesús. La segunda cosa que vemos aquí, inciso B, de estos dos testigos, es su actitud. Dice aquí el versículo 3 que ellos están vestidos de cilicio. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de qué quiere decir el estar vestido de esa manera. Se habla de luto, se habla de tristeza, se habla de aflicción, se habla de dolor, se habla de humillación ante Dios. Allá en Génesis, en el capítulo 37 de Génesis, en el versículo 34, se habla de que Jacob se vistió de cilicio porque él pensaba que su hijo José había muerto. Y tenía gran dolor. O cuando el rey David sabe que Abner ha sido asesinado, un general que él apreciaba mucho, y él mismo se viste de cilicio o con cilicio para la procesión del entierro de este gran general. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 31. Y así hay muchos, Tú puedes ver por todo el Antiguo Testamento que esa es una señal de gran aflicción. Estos dos testigos están literalmente llorando por lo que está pasando en la tierra. Hay gran dolor. El mundo no quiere entender, no sabes lo que te va a pasar. Un infierno aquí y un infierno allá. Y realmente ellos se sienten con una gran responsabilidad para que el mundo escuche, pero el mundo no está escuchando. Arrepiéntanse, ya no queda tiempo. Dios ha esperado por siglos y por siglos y por siglos.
ya no esperará más. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca? Porque vendría un diluvio. Ahí en el capítulo 6 de Génesis. Nunca había llovido en la tierra. Y Moisés fue a avisarle a todos que iba a llover. Noé, perdón, dije otra cosa. Noé avisa al pueblo de que vendrá un gran juicio de Dios, un diluvio. Bueno, todo el mundo se ríen de él. Ay, por favor, Noé, nunca ha llovido sobre la tierra, eso no pasa. ¿No? Y él se pone a construir un arca. Y no sé qué tantos trabajadores tendría Noé para la construcción de esta arca, pero ¿cuántos años se tardó en construirla? 120 años. Y durante esos 120 años él predicó, ahí viene, arrepiéntanse. Y después de los 120 años, nadie se convirtió. Dios agarró a esta pareja de los animales, una pareja de cada especie, a Noé con su mujer, sus 3 hijos y sus 3 esposas, y dice que cerró la puerta del arca y empezó a llover. Por 120 años Dios esperó y esperó y esperó para ver si había una persona que se convirtiese, y no la hubo. Y el diluvio fue terrible, no quedó nada sobre la tierra. Y aquí también tiene ahora estos 2 testigos que por siglos ha estado esperando para que el hombre recapacite, y no lo hacen. Y con gran actitud de aflicción y de dolor, ellos predican poderosamente al mundo. Y con toda la tecnología, todo el mundo los puede ver. Es cuestión de que prendas, pues no sé qué habrá en ese entonces, tu televisión o no sé, la pantalla de 3 dimensiones o de 4, yo no sé qué será, y verás ahí que estas personas están predicando, medios locos ellos, se la pasan todo el día, toda la noche. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? Pero predicarán muy, muy fuerte, y mucha gente se convertirá, Ciertamente mucha gente se convertirá, pero será poca con respecto a toda la población. Bueno, la tercera cosa que vemos en estos hombres, inciso C, es su identidad. Que bueno, es una muy buena pregunta. Está en el versículo 4 y dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, muchos piensan que físicamente son Moisés y Elías. ¿Tú te acuerdas que en el monte de la transfiguración fue Moisés y Elías los que hablaron con Jesús? Vamos a decir que algunas personas piensan. Yo soy de la opinión que no, porque pues los hombres no regresan a la tierra, sino que son 2 testigos en el espíritu de Moisés y Elías. Como Juan el Bautista, ¿no? Que Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías, ¿no? No era Elías. ¿Eres tú Elías, el que ha de venir? Dice: no, yo no soy Elías. Elías no va a venir. Pero yo vengo en ese espíritu, con esa fuerza. Yo creo que esa es la adecuada interpretación. Zacarías capítulo 4, versículo 1, nos habla de eso, pero pues sí está un poquito nebulosa la cosa ahí, en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 1, que dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero
todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y bueno, y dice, y habla más, y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos de los cuales está hablando Apocalipsis? A la derecha del candelero y a la izquierda. Hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 2 personas que tienen tal poder, y el olivo siempre es una interpretación de gran fuerza del Espíritu, en donde habrá un gran avivamiento. Las personas que sí están en Cristo, las vas a ver incendiadas con la prédica de estos 2 hombres que estarán predicando por 3 años y medio, los testigos de Dios. Cuando habla de Zorobabel y Josué, son los tiempos en donde se reconstruyó el templo después de la destrucción de Nabucodonosor. Pero este también pasaje habla de lo que pasará allá en el futuro con estos dos testigos. Y bueno, pues no sé, pero tú sabes que Moisés cambió el agua en sangre. Y tú sabes que Elías mandó traer fuego del cielo para matar los ejércitos que querían subir al monte para apresarlo. Entonces ellos tienen todas esas características de Moisés y de Elías, por lo cual muchos piensan: pues es Moisés y Elías. Pero yo pienso que son personas que tienen el espíritu de Moisés y Elías. Esas 2 personas, Moisés y Elías, pues no murieron, o no sé qué pasó con ellos, porque Elías fue arrebatado al cielo. No pasó por muerte. Y Moisés, Dios mismo lo enterró en quién sabe qué lugar. No sabemos qué pasó, pero no se ha encontrado nunca el cuerpo de Moisés. Estas 2 personas también tendrán esas características, como lo vamos a ver en este pasaje más adelante. Yo creo que son de gran bendición, porque estarán predicando muy fuerte. Por favor, señores, pongan atención, dejen de distraerse con las cosas tontas del mundo, porque el fin viene. Hay que ponerle atención a Dios. Es lo único importante que tú debes hacer en estos días. Acuérdate también que Elías oró para que no hubiera lluvia sobre la tierra, y por 3 años y medio no hubo lluvia. ¿Y qué harán estos hombres? Pues lo van a traer también ellos. Y se van a acabar las cosechas y no va a haber un gran hambre porque no hay agua en toda la tierra. Por lo tanto, yo pienso que ellos vienen en el espíritu de estos hombres. Bueno, siguiendo con lo que dice aquí Apocalipsis, para identificar mejor a estos 2 testigos, vemos la 4ª cosa, que es el poder que ellos traen. Sí, son gente sobrenatural. Hay algo que Dios les ha dado para que el mundo les ponga atención. Y esto está en los versículos 5 al 7, en donde dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos
y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, al fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Sí? Bueno, pues estos hombres tienen mucho poder. Y bueno, la pobre tierra estará en muy mal estado cuando falta lo que más abunda y que es gratis, pero que en estos tiempos será precioso si pudieras tener un poco de eso que se llama agua. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Decíamos que nadie los puede matar, como los 144,000, hasta que acaben su obra. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos morir hasta que Dios determine que ya se acabó nuestra obra y entonces nos vamos con Dios. Y así ha habido muchísimos misioneros que han usado esas frases. No me pueden matar. No me pueden matar hasta que yo acabe mi trabajo. Y el día que acabe mi trabajo, pues ya, me matan. Pero ahorita se puede. Y estos hombres, pues nadie los puede matar, que realmente sí quieren hacerlo, Pero el versículo 7 habla por primera vez de una bestia. Dice, una bestia que sube del abismo. Y sabemos que el abismo, pues literalmente es ahí donde estaban todos estos demonios encarcelados, el super infierno, ¿no? Y hará guerra contra ellos. Parecería que es Satanás mismo, pero no es Satanás. Porque ahorita ya vamos a entrar al capítulo 13, muy pronto, y vamos a hablar de la bestia. Y la bestia es el anticristo. Es esta persona carismática, y casi como López Obrador, que tendrá a todo el mundo a su favor. Todo el mundo. ¿Quién como la bestia? Maravilloso hombre, que siempre resuelve todo. Y vamos a ver qué es este anticristo, que tiene el poder de Satanás, que Satanás le ofreció a Cristo en el pináculo del templo cuando lo tentó y Cristo no lo aceptó, pues ahora lo tiene el anticristo. Y dice la Biblia que se va a ir contra ellos después del periodo de su predicación. Y dice, y los vencerá. Y los matará. Entonces vemos aquí que número 5 o inciso E de estas dos personas, sí van a ser vencidos por el anticristo. El anticristo los va a matar. Ahí en el versículo 7 no lo está diciendo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero hay algo muy interesante acerca de la muerte de ellos, Dios tiene sus maneras de hacer, pone que el hombre ponga atención. Y dice el versículo 8 que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, una cosa terrible que se le hacía al enemigo es después de haberlo matado, de colgarlo, para que ahí se pudriera, o cuando menos que toda la gente viera que el enemigo había sido destruido. Dios le impide a los judíos que hagan eso, no lo deben de hacer, pero todos los pueblos lo hacían, ¿no? Inclusive pues hace muy poco con Mussolini, cuando agarran a Mussolini, lo mataron y ¿qué hicieron con él? Lo colgaron, para que todo Italia viera lo malvado que era y el gran enemigo y que ya está muerto, ¿no? Y entonces el anticristo agarra a estos dos testigos y sus cadáveres son colgados en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, la gran
situación de degeneración total que el mundo tiene. Egipto, el mundo con todas sus cosas que compra y que vende y que atrae, pero que nada de eso sirve. Y que ese es el mundo de esos días, que es el mundo de estos días también. Podríamos cambiarle ya el nombre de la tierra y ponerle Sodoma y Egipto en estos días. Pero nos dice algo también muy importante. ¿Dónde exactamente es? Pues donde Cristo fue crucificado. Es Jerusalén, está ahí mismo en Jerusalén. Ahí están colgando a estos dos testigos para que sepan que con el anticristo no se juega y que él vence siempre y que ha vencido a estos dos testigos que tanto daño han hecho a la tierra con su predicación. Dice que todos los verán, aquí en el siguiente versículo, número 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Bueno, pues si ahora tenemos la tecnología para ver todo lo que pasa en el mundo de una manera instantánea, pues imagínate en esos días futuros en donde va a ser muy fácil que todo el mundo vea a estos cadáveres colgados y se regocijen, porque eso es lo que dice aquí. No permitirán que sean sepultados, porque esa es la manera como tú te vengas de esos enemigos, ¿no? Que todo el mundo vea que ya están totalmente destruidos. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hay gran fiesta. Día de fiesta por todo el mundo. Hemos vencido a los dos testigos que hablan de Dios tan fuertemente y realmente no debemos de preocuparnos más por ellos, ¿sí? Pero pasa algo sorprendente, inciso F, su resurrección. Dios va a hacer algo tremendo aquí, dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Después de 3 días y medio, ¿qué hizo Dios? Pues Dios que sopló. ¿Te acuerdas allá en Génesis 2, capítulo 2, 7, en donde Dios sopla y le dio vida a Adán? Yo creo que sopla y le dio vida a estos cadáveres, y de repente estos cadáveres ya están otra vez vivos. Después de 3 días y medio, ya se estaban descomponiendo estos cuerpos, pero Dios los resucita. Es tiempo de que sigan predicando con mucha fuerza. Dios dice, no, ya se acabó. Ya predicaron bastante, no les hicieron caso, nosotros ya nos vamos. Y dice la Biblia, aquí en el siguiente versículo, que oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¡Wow! Imagínate cuán aterrorizada debió o debe de haber estado o va a estar la tierra cuando vea todo esto. No decimos nada, pura nada, están vivos. Dios tiene control y nos está mostrando. Estamos súper sorprendidos. ¿Qué es esto que está pasando? Y los estamos viendo subir al cielo, vivos. Y todos estaban realmente aterrorizados viendo todo esto. Se acabó la predicación. Por 3 años y medio, como nunca antes en la tierra. Yo les he pedido que se arrepientan, pero pues no hay solución. No hay solución. Y el siguiente tema, que es el G de estos testigos, es el impacto que ellos tienen al ver el mundo todo esto. Pues no solamente ven que se resucita, no solamente ven que se van al cielo, sino que en ese momento, allí en el versículo 13, en aquella hora
hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muchos piensan que estos 7 hombres eran hombres prominentes en el gobierno del anticristo. De repente se derrumba ahí su gabinete. Estaban aterrorizados de lo que está pasando porque el terremoto era como pues un pequeño anuncio de la subida de estos testigos al cielo. Y bueno, sí hubo personas que se convirtieron, porque dice aquí, dieron gloria al Dios del cielo. No todos, algunos, que sí se convierten ante la situación de lo que está pasando y por fin reconocen lo que Dios está haciendo. Es un periodo, habíamos hablado de esto, de interludio. Entre el capítulo 10 y el capítulo 11, Dios para las trompetas, Dios para los juicios y habla y trae estos predicadores. Pero al irse los predicadores viene otra vez grandes problemas a la tierra. Dice el siguiente versículo, que es el versículo 14, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, quiero hacer notar que estos 2 testigos predicaron durante 3 años y medio. ¿Cuánto falta para que termine todo? Pues no sé, pero digo que son días. Ahora sí, viene algo rapidísimo. Juicio sobre juicio rápido, porque están acabando los 7 años. Y va a ser algo muy tremendo, pero muy consecutivo, uno tras otro, que viene ya sobre la tierra. Y ya en el siguiente versículo, que es el versículo 15, dice, el 7º ángel tocó la trompeta. Ahora sí que viene algo terrible, ¿sí? Pero ¿cómo es Dios que espera y espera y Él quiere que todos se conviertan y vengan al conocimiento de Jesús? Tiene una paciencia tremenda, aunque tarde o temprano esa paciencia termina. Bueno, pues ya la semana entrante veremos cómo nuevamente empiezan los juicios de una manera escalofriante. Y además muy rápido. Ahora sí vienen uno tras otro, no en gran tiempo, de que pueden pasar meses o algo, sino que va a ser muy rápido en los siguientes versículos de lo que nos falta de Apocalipsis. La próxima es la 7ª trompeta, en donde se renuevan los juicios de Dios sobre la tierra. Bueno, pues son tiempos de hablarle a los demás, de decirle a los demás que pongan atención, las cosas terribles vienen. Pues ponle atención a Dios ahorita que todavía es tiempo para hacerlo. Ya estamos. Señor, te damos muchas gracias por hacernos ver las cosas que van a pasar y nuestra responsabilidad y privilegio de hablar de Cristo a otros, a las personas que tú tienes predestinadas para vida eterna, que vengan a Cristo y que se sumen al gran ejército de Dios y predicar con más fuerza, porque el día que tú pienses que todo ha terminado para con los convertidos, tú vienes a la tierra y empiezas todos estos juicios. Te pedimos por las personas que no pudieron llegar, que tú pues hagas que vengan para que oigan todo esto y tomen su responsabilidad de hablarle de Cristo a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.